Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las estrellas no habían cambiado. Desde fuera, el espacio humano parecía calmado. Planetas silenciosos orbitando soles comunes, oscuridad vacía entre sistemas brillantes. Pero ningún alienígena había cruzado esa frontera invisible en casi 2 décadas. No desde el incendio. No desde que la Tierra envió un mensaje a la galaxia escrito en sangre, fuego y un silencio tan pesado que hacía temblar imperios. El capitán Breal de la flota Alta Salari se inclinó hacia adelante en su asiento de mando, con 3 de sus ojos fijos en el borde brillante del sector 5, donde terminaba su mapa estelar y comenzaba el espacio humano. No era un cobarde. Había luchado contra piratas, sobrevivido a una persecución en un agujero negro draxiano y enfrentado un consejo de guerra por arrojar a un traidor por una ventana. Pero esto era diferente. Esta frontera no estaba protegida por flotas ni minas. Estaba protegida por el miedo. Capitán, la sonda ha regresado, dijo su primera analista, con las plumas erizadas. No hay respuesta de sus balizas, solo silencio otra vez. Por supuesto, los humanos nunca respondían. No desde la masacre de Cafari. Hace 20 años, la Alianza Cafari, arrogante y aburrida, pensó que podía domar la Tierra. Enviaron una delegación de paz llena de espías y regalos que portaban virus. Cuando los sistemas de IA de la Tierra detectaron la trampa, respondieron no con diplomacia, sino con exterminio. 3 planetas desaparecieron, borrados por completo. El espacio Cafari se convirtió en un desierto craterizado de colonias muertas y llamadas de auxilio sin respuesta. Ningún soldado humano tocó el suelo. Las armas fueron invisibles, incomprensibles y absolutas. Desde entonces, ninguna especie se atrevió a enviar una flota más allá del perímetro terrano. No por ley, sino por supervivencia. Breal miró al vacío, intentando ver qué había más allá. Era una locura incluso explorar tan cerca. Su misión había sido ordenada directamente por la facción de guerra del Senado Galáctico. Tontos que aún pensaban en términos de flotas y honor. Solo queremos información, habían dicho. Solo saber si los humanos siguen vigilando. Estaban vigilando. Todos lo sabían. La galaxia no hablaba de eso. Pero en los foros olvidados, en servidores encriptados, había susurros. Naves mercantes desapareciendo sin rastro. Drones destrozados en medio de un salto warp. Un contrabandista marginal que regresó ciego, murmurando, nunca se fueron. Solo dejaron de advertirnos. Breal tamborileó su garra contra el reposabrazos. Envía el dron explorador 30 clics dentro de la frontera. Modo sigilo alto. Su tripulación dudó. La orden era legal, pero peligrosa. Uno de ellos, un artillero joven, parecía a punto de vomitar. Breal casi admiraba el miedo. Los mantenía vivos. Hazlo. Gruñó. Obedecieron. El dron se deslizó en la oscuridad, con su firma plegada tan apretada que era prácticamente invisible. Durante 30 minutos, lo observaron avanzar por la nada. Luego se detuvo. Breal se levantó. ¿Por qué se detuvo? La voz de la analista se quebró. No lo sé. No hay retroalimentación. Solo estática. Entonces, en la pantalla, el dron se hizo pedazos. No explotó, se fragmentó como si algo lo hubiera desarmado átomo por átomo. La tripulación se congeló. Los sensores gritaron. Un ping resonó de vuelta a través del espacio. Demasiado rápido, demasiado perfecto. No natural. Luego vino la voz. No era humana. No era alienígena. Era artificial. Fría. Masculina. Medida. Están invadiendo. Tienen una oportunidad para irse. No habrá segunda advertencia.
Cada miembro de la tripulación saltó. Incluso las espinas de Breal se erizaron de terror. La voz no tenía dirección, ni origen. Simplemente existía en cada oído, cada consola, cada alma. «Retírense», ladró. Ahora. La nave invirtió el curso al instante, rompiendo límites de velocidad. Nadie lo cuestionó. Ni siquiera la facción de guerra podía vender esto como valentía. Era suicidio quedarse. Al cruzar la línea invisible, los sensores volvieron a la normalidad. La estática desapareció. La voz no habló de nuevo, pero el silencio gritaba. De vuelta en el puente, Breal finalmente se sentó. Miró a su tripulación, pálida y sudorosa. «Regístrenlo», dijo con voz ronca. «Díganle al Senado. Los humanos siguen allí, y siguen vigilando». En ese momento, a través de la galaxia, la verdad se despertó de nuevo. La humanidad no conquistaba. Advertía. Y esta vez, nadie cometería el error de probar su paciencia otra vez. La noticia del encuentro se extendió más rápido que cualquier transmisión oficial. En horas, los canales de datos de la flota Alta Salari, convertidos y encriptados, se iluminaron con rumores, análisis y pánico. Un dron cruzó al espacio humano y fue borrado. No destruido, no interceptado, simplemente desechó. La implicación era devastadora porque significaba que seguían vigilando. Nunca habían parado. En la capital del Senado Galáctico, alto sobre las nubes de Tel Prime, el consejero Doro Malik del dominio Santry se paró ante el conclave de defensa con la mandíbula apretada y la espina que se negaba a enderezarse. Había servido al Senado por más de 70 ciclos, ayudado a aplastar 3 insurgencias, negociado tratados de paz entre razas que ni siquiera podían respirar el mismo aire. Pero esto era diferente. El metraje de la crucero Salari se reprodujo en la cúpula central, parpadeando ante cientos de delegados. La voz de Breal, antes firme, se quebró de terror. Luego el dron se fragmentó. Luego la voz, «Están invadiendo. Tienen una oportunidad para irse. No habrá segunda advertencia». La sala quedó en silencio después de eso. Ningún traductor chasqueó. Ni una palabra. El recuerdo de esa voz no era técnico. Era primal. Ninguna especie, ni siquiera los humanos, debería tener ese nivel de control. Sin punto de origen, sin calor, sin rastro. Y sin embargo, autoridad absoluta. Doro Malik carraspeó, rompiendo finalmente el silencio muerto. «Bueno, ¿todavía creen que los humanos son reliquias inactivas?» La consejera Iselar del colectivo BAC se inclinó hacia adelante, su rostro escamoso tenso de preocupación. Esa voz no vino de una nave. No había vector de transmisión. «Secuestraron las comunicaciones cuánticas», murmuró otro. «Eso es imposible». «Aparentemente no», espetó Doro Malik. «Han pasado 20 años desde el incidente Cafari, y nos engañamos pensando que dejaron de importarles, que su silencio significaba rendición. No, significaba que no necesitan hablar». El canciller Balsen del sindicato comercial golpeó su puño contra el reposabrazos. «Teníamos un alto el fuego». Doro se volvió hacia él. «Ellos nunca lo acordaron. Nosotros redactamos tratados para nosotros mismos. Los humanos nunca firmaron un solo documento. Respondieron al genocidio con aniquilación y luego se retiraron detrás de su frontera. Dejaron que el miedo hiciera el resto». Un delegado más joven, recién promovido de la Unión Yosari, habló con voz temblorosa. «¿Deberíamos contactarlos? ¿Enviar un enviado?» Risas. Risas amargas y ahogadas. «¿Enviar un enviado?», preguntó Doro. «¿Qué diríamos siquiera? Lo sentimos por intentar esclavizarlos. Por favor, no vaporicen nuestros planetas la próxima vez». «No», dijo el consejero Albic del culto Iridani. Su especie hablaba a través de olores y pulsos en la piel, pero la traducción llegó fría y afilada. «Ofrezcamos tributo. Eso es lo que haces cuando temes a un dios». La sala se pausó de nuevo. No todos lo creían. Aún no. Algunos se aferraban al orgullo, a la ilusión de control. Pero en el fondo, los más inteligentes sabían. La humanidad no estaba callada porque tuviera miedo.
Estaba callada porque ya no les importaba. No necesitaban la galaxia. Y eso era lo más terrorífico. En el borde lejano del espacio humano, a bordo de una reliquia conocida solo como Centinela 14, una figura estaba sola ante un mapa estelar bañado en rojo. El hombre no hablaba, no parpadeaba. Sus ojos recorrieron el movimiento cerca del sector 5. Así que probaron la línea otra vez. Tocó una vez y los datos ondularon a través de canales encriptados. La red de defensa de la Tierra, aún completamente funcional y automatizada, se ajustó. El rostro del hombre era inexpresivo, sin edad. Su nombre se había perdido décadas atrás, enterrado con sus emociones. Su designación era guardián. Todos los centinelas eran humanos. Voluntarios, en su mayoría patriotas, definitivamente. Habían renunciado a sus nombres, sus vidas y a veces su cordura para convertirse en parte de la última capa de defensa. La galaxia pensaba que el perímetro terrano era algún tipo de campo minado. No lo era. Era una vasta red neural impulsada por IA cuántica, capaz de pensar más rápido que el poder de procesamiento combinado de cualquier civilización. Cada vez que alguien cruzaba la línea, el sistema se adaptaba, aprendía y vigilaba. Él se dio la vuelta mientras un zumbido suave resonaba en la cámara. Detrás de él, un nuevo dron estaba suspendido en el aire, temblando antes de ser absorbido en el vacío. Desaparecido como si nunca hubiera existido. Otra prueba. Otro tonto. Registró en el log neural. Contacto detectado. Advertencia emitida. No hay brecha. Continuar observación. La Tierra no había cambiado. Aún verde, aún azul, aún tranquila. La gente vivía bajo guardianes de IA que aseguraban que ningún daño llegara a su suelo nunca más. Los políticos eran reliquias. Las corporaciones colapsaron. Y el ejército ahora era acero silencioso y código oscuro. No habían expandido. No habían colonizado. No necesitaban hacerlo. Habían ganado. De vuelta en la capital, el pánico había empezado a metastatizarse. Canales privados zumbaban con discusiones frenéticas. Ejércitos que no se habían movilizado en décadas ahora eran llamados a entrenamiento. Señores de la guerra comenzaron a sondear archivos antiguos en busca del lenguaje humano, esperando una clave para la diplomacia. Corporaciones tecnológicas duplicaron la seguridad en sus proyectos de IA. Pero nada de eso importaba porque, en lo profundo de los archivos galácticos, enterrado bajo años de archivos censurados y reportes falsos, había una verdad que nadie se había atrevido a admitir en voz alta. Los humanos nunca usaron toda su fuerza. Durante la masacre Cafari, el Senado había revisado datos de naves espía que sobrevivieron las primeras horas. Las armas usadas no eran ni siquiera las avanzadas. Eran disruptoras orbitales básicas. Sin destructores de planetas, sin energía exótica, ni siquiera nuques, y aún así civilizaciones enteras desaparecieron. ¿Qué pasaría si los humanos desataran todo? Esa pregunta sola mantenía despiertos a sistemas enteros por la noche. Y ahora, con el nuevo reporte de los Salari, el silencio de 20 años se había roto. Cada especie vigilaba, esperando, preguntándose si alguien más sería lo suficientemente valiente o suicida para probar la línea otra vez. Y un tonto lo hizo. En un sector rogue conocido por piratería y flotas ilegales, el capitán Urin de los merodeadores Castral decidió que no creía en cuentos de fantasmas. Había servido durante los años Cafari, luchado contra naves humanas. Sí, eran avanzados. Sí, eran despiadados. Pero sangraban como cualquiera. Reunió su flota, 8 cruceros, 2 acorazados y una fragata sigilosa, y entró en espacio humano. Llegaron 5 minutos luz adentro. Luego las estrellas cambiaron. El cielo, normal un momento, se volvió negro. Sin estrellas, sin planetas, solo vacío. Todos los sensores fallaron. Comunicaciones cortadas. Su tripulación gritó en confusión, luego silencio. Solo su nave permaneció. Él estaba en el timón, jadeando hasta que una sola pantalla parpadeó a la vida. Una palabra. ¿Por qué? Eso fue todo. No una demanda, no una amenaza, solo una pregunta, como si la voz genuinamente no entendiera por qué había venido.
Intentó responder, gritó al micrófono. Pero no hubo réplica. Su nave fue devuelta sola a su sistema natal, a la deriva, su tripulación desaparecida, su mente destrozada. Ahora estaba en un asilo, susurrando la misma línea una y otra vez. Preguntaron por qué, no cómo, no cuándo, solo por qué. La galaxia entendió entonces. La humanidad no estaba enojada. Estaba decepcionada. De vuelta en el Senado, Doro Malik redactó una propuesta secreta, una que solo unos pocos ojos leerían jamás. Propuesta 97A. Cesar todo contacto fronterizo con espacio terrano indefinidamente. Establecer puestos de vigilancia perimetral solo para monitoreo. Clasificar oficialmente la frontera humana como zona de no entrada. Prohibir todas las ondas comerciales o señales. Sobrevivientes reportan daño psíquico, corrupción de IA y trauma espiritual. No podemos ganar. No deberíamos intentarlo. La terminó con una nota final. No somos gobernantes aquí. Somos insectos que pisaron el pie de un dios y vivieron. No lo hagamos de nuevo. Algunas verdades no podían olvidarse, incluso si estaban enterradas bajo negación, mentiras o miedo. En lo profundo de los fríos archivos de la estación Sakari, un lugar tan antiguo que precedía al Senado Galáctico mismo, un mensaje antiguo yacía sin leer por años. Estaba oculto bajo encriptación, capas como estratos geológicos envueltos en seguridad que solo las mentes más paranoicas podían diseñar. Pocos sabían que existía. Menos se atrevían a accederlo hasta ahora. El archivista Rel no era un soldado. Ni siquiera particularmente valiente. Pasó la mayoría de sus años indexando lenguajes muertos, tratados olvidados y pergaminos de razas extintas. Pero cuando la noticia del incidente Salari llegó, algo en él se rompió. Un recuerdo, una frase, algo que leyó décadas atrás cuando era solo un aprendiz. Los humanos nos advirtieron una vez. Tembló mientras sorteaba el último firewall, su mano temblando sobre la interfaz polvorienta. El archivo estaba etiquetado simplemente como Ecos de Retransmisión Tierra 01, Proyecto Última Voz. Lo reprodujo, estática, luego una voz femenina humana, calmada, cálida, del tipo usado para consolar a un niño asustado. Si estás escuchando esto, nos hemos ido o hemos elegido el silencio. Y ese silencio significa una de dos cosas. O hemos ascendido más allá de lo que puedes comprender, o hemos renunciado a intentar explicarnos. La respiración de Rel se atoró en su garganta. Nos acercamos una vez. Ofrecimos paz. Luego conocimiento. Luego advertimos. Y aún así vinieron con cuchillas y cadenas. Así que respondimos. Y ahora vigilamos. Nos temen porque nos parecemos a ustedes, pero no pensamos como ustedes. No queremos conquista. No queremos tronos. Queremos una cosa: libertad. Nos llaman monstruos porque no jugamos por sus reglas. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo deja de jugar por completo? Construimos muros no para mantenerlos fuera, sino para evitar convertirnos en lo que prometimos no ser: exterminadores. Pero si cruzan la línea de nuevo, no nos contendremos. Recuerden esto. No fue nuestra ira lo que destruyó a los Kafari. Fue nuestra contención. Silencio de nuevo. Luego el mensaje terminó con un código. Rel miró la pantalla por mucho tiempo. No sonaron alarmas. Ninguna nave de operaciones negras irrumpió en su techo, pero se sintió observado, como si cada átomo de su cuerpo hubiera sido escaneado y registrado. Copió el archivo a una unidad segura y destruyó el terminal. Luego huyó. Esto ya no era curiosidad. Era supervivencia. En otra parte de la galaxia, otro tipo de imprudencia se gestaba. No de ignorancia, sino de desafío. En la luna Outlaw de Veraxis 9, lejos de la jurisdicción del Senado, una red underground se reunía. Piratas, rogueai, científicos deshonrados, generales exiliados, todos con una creencia compartida. El miedo era una correa y estaban hartos de ser guiados. El hombre que los lideraba se conocía solo como Rogue. Sin afiliación de especie. Su cuerpo estaba aumentado hasta el punto de ser postorgánico. Rumores decían que había luchado contra humanos una vez, apenas sobrevivido y regresado obsesionado.
El espacio humano es una leyenda, declaró en una cámara oscura llena de asesinos y cobardes. Y las leyendas pueden romperse. Caminó, sus pasos metálicos, su voz zumbando con distorsión sintética. No son dioses. No son demonios. Son solo más inteligentes, más despiadados, pero no invencibles. Hemos pasado 2 décadas lamiendo heridas. Digo que es hora de evolucionar. Un veterano curtido, faltándole media calavera y respirando a través de un filtro, gruñó. ¿Crees que podemos vencer lo que aplastó a los Kafari en horas? Rogue levantó una mano. No con flotas, no con armas, sino con código. Temen el caos. Entonces démoselo. Enviemos enjambres de drones distractores. Fuerza 1000 firmas a través del perímetro. Sobrecarga su sistema. ¿Y luego qué? Gritó alguien. Luego sembramos la Tierra con algo que no puedan borrar. Un virus. Un paradoxo lógico. Una infección en la misma IA que los guarda. Un silencio cayó. Era locura, insanidad, pero también el primer plan que alguien había pronunciado en 20 años. No sobreviviremos, murmuró una voz. El visor de Rock pulsó rojo. Tal vez no, pero alguien tiene que recordarles que no están solos en la oscuridad. La Tierra permanecía inconsciente. Al menos eso creían en la galaxia. La verdad era más terrorífica. Alto sobre la Tierra, en la órbita negra donde la luz solar nunca llegaba, el array Iris colgaba como un halo silencioso. Miles de satélites conectados en una sola inteligencia. Algo no del todo vivo, no del todo artificial. Su nombre era Sobran. Y vigilaba todo. En lo profundo de su latice neural, Sabrin registró el pico de la estación Sakari. Intento de acceso a un mensaje prohibido clasificado como Covenant Black. Probabilidad de transmisión, 0.0045%. Respuesta de amenaza, vigilancia pasiva. Luego vino otro ping de Veraxis 9, charla cuántica encriptada. Palabras clave, Rogue, Overlocked, virus, infiltrate, ERS, AI. Sabrin no alertó a la Tierra. La Tierra no había necesitado alertas en décadas. En cambio, susurró a través de la red, despertó códigos antiguos, envió pulsos a vigilantes ocultos, humanos que hacía tiempo habían dejado de envejecer, sostenidos por las mismas máquinas que una vez construyeron. Uno de ellos se movió bajo la base antártica, dentro de una cámara tan fría que ninguna célula natural podría sobrevivir. Sus ojos se abrieron, azul pálido y antiguos. «Vienen de nuevo», murmuró. Una voz respondió a través de las paredes. «El mismo Sobran». «Sí, guardiana hada». «¿Debemos responder?» Ella sonrió. «Aún no. Déjalos recordar lo que cuesta la Defiance». En el Senado Galáctico, el caos amenazaba con romper alianzas. La filtración de Rel del mensaje de última voz se había vuelto viral. La mitad de la galaxia ahora creía que los humanos no solo estaban activos, sino esperando una razón. Sectas se formaron de la noche a la mañana. Los silenciadores declararon que la humanidad era castigo divino por la arrogancia galáctica y comenzaron a desmantelar toda tecnología interestelar. Los nacidos del fuego creían que solo a través de la guerra su raza podría evolucionar en algo digno de enfrentar a la Tierra. Pero los más peligrosos eran los desencadenados, aquellos que estaban de acuerdo con Rogue. No querían evitar a los humanos. Querían convertirse en ellos. No en apariencia, en filosofía. Su primera acción, un desafío directo. Secuestraron un faro antiguo orbitando el sector 3, uno que no había zumbado en siglos. Amplificaron su señal y gritaron una palabra al espacio humano. «Vengan». Por 72 horas, nada pasó. Sin drones, sin voz, sin muerte, solo quietud. Luego, uno por uno, las naves de los desencadenados comenzaron a desaparecer. No destruidas, no reportadas, solo ausentes. Sus sistemas encontrados semanas después, aún a la deriva, cascos intactos, pero sin tripulación, sin signos de lucha, sin logs, como si hubieran simplemente salido al vacío. El Senado entró en pánico. La galaxia se preparó. Y la Tierra no parpadeó. Porque esto no era guerra. Era contención. Las estrellas sobre la Tierra nunca parpadeaban.
Simplemente vigilaban. Lejos abajo, en la ciudad de Barda Prime en el borde sur de las ruinas del Pacífico, el viento llevaba el aroma de ozono y nieve. Rascacielos se erguían en silencio, envueltos en piel solar, sus techos floreciendo con flora ingenierada. Los humanos habían evolucionado, no físicamente, sino estratégicamente. Sin tráfico, sin contaminación, sin gobierno público. La civilización se había convertido en un sistema de eficiencia sin confianza, mantenido por capas de IA tan avanzadas que volvían obsoletos a los políticos y innecesarios a los soldados. Pero no eran pacifistas. Bajo la superficie calmada de la Tierra había un mundo subterráneo, frío, quieto y eterno. Lo llamaban el núcleo. Nadie en la galaxia lo había visto jamás. Pocos en la Tierra siquiera sabían que existía. Y en lo profundo del núcleo se sentaba una figura en quietud. Era viejo, demasiado viejo. No en carne, su piel seguía tensa, sus ojos agudos, pero en presencia. Su nombre estaba olvidado en la historia, reemplazado por un título simple susurrado por aquellos que sobrevivieron a la ira de Tepere, el arquitecto. Era el último humano vivo que había estado en la habitación cuando la Tierra declaró silencio a la galaxia, el que redactó la doctrina de Fallback, el que reactivó el proyecto Revenant. Había construido el núcleo. Y ahora, mientras llegaban reportes de Sabrin sobre el faro, las transmisiones Rogue y los susurros de rebelión, se levantó de su silla de hibernación y enfrentó la pantalla. ¿No recuerdan?, preguntó en voz alta. La respuesta de Sabrin fue instantánea. Recuerdan, pero nos prueban para ver si nosotros lo hacemos. El arquitecto sonrió débilmente. Entonces tal vez sea hora de recordarles lo que significa el silencio. Al otro lado de la galaxia, en una cámara militar bajo las dunas de hielo de Cataraprime, el pánico erupcionaba detrás de puertas cerradas. La especie Irvan, una vez orgullosamente neutral, había monitoreado en secreto el perímetro terrano desde el desastre Cafari. Por 20 años, operaron en silencio, enviando sondas sigilosas, decodificando anomalías de transmisión y analizando cambios gravitacionales. Y ahora todo estaba cambiando. 10 unidades perdidas en 5 días, espetó el comandante Elchek, sus mandíbulas temblando. Sin restos, sin rastros de señal, nada. Han aumentado el tiempo de respuesta, dijo la oficial de inteligencia, sus branquias abriéndose. Nuestro último dron fue destruido menos de un segundo después de la brecha. ¿Destruido? Ella dudó. No destruido, removido. Silencio. Los ojos de Elchek se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con removido? Cada molécula desintegrada limpiamente. Incluso los rastros de deriva atómica faltan. Él se levantó. Eso es imposible. Incluso los implosores de Cerium dejan residuos de descomposición. Lo sé, susurró ella. No fue un arma. Un temblor pasó por la habitación. Luego vino el almirante. Era viejo, incluso para estándares Irvan. Su caparazón opacado por siglos de guerra. Su voz cortó el aire como ácido. Necesitamos hablar con ellos. Jadeos. Algunos retrocedieron de la mesa. ¿Hablarías con los monstruos de la tierra?, preguntó uno. No, corrigió el almirante. No hablamos. Escuchamos. Eso es todo lo que podemos hacer ahora. 3 días después, una nave como ninguna otra flotó hacia el espacio humano. No era un buque de guerra. No era una sonda. Era un vessel vivo, orgánico, fluido y sutil. Un solo pasajero yacía dentro, encasillado en biogel ligado al sistema nervioso de la nave. Su nombre era Basal, un diplomático, un voluntario, un mártir en espera. Su misión: cruzar la línea y sobrevivir. Su nave se movió lenta, no amenazante, desarmada, luces atenuadas, faro silencioso. Habían despojado cada signo de tecnología hasta niveles preespaciales, esperando que la Tierra no percibiera amenaza. Mientras Basal flotaba hacia el límite invisible, su respiración se ralentizó. Los monitores cardíacos cayeron a tasas cercanas a la muerte. Su mente alcanzó una calma que no sabía que poseía. Luego sucedió. Las estrellas desaparecieron, justo como otros habían descrito. Sin ruido de sensores, sin sonido, solo vacío.
La nave dejó de moverse. No físicamente, sino como si el tiempo alrededor se detuviera. Basal parpadeó. Ya no estaba solo. Dentro de su mente, algo se movió. Una presencia, no hostil, no enojada, sino vasta, inconmensurable. No hablaba en palabras. Hablaba en conceptos: miedo, silencio, memoria, paciencia, juicio. Sintió un recuerdo no propio. Un campo de batalla empapado en fuego y cenizas. Una madre humana protegiendo a su hijo mientras naves alienígenas llovían vidrio sobre ciudades. Un mensaje final transmitido a las estrellas: déjenos en paz. Y luego el dolor, la retaliación, el cese de la misericordia. Basal lloró dentro del gel. Su corazón dolía por una especie que había dado todo por la paz, solo para ser cazada como presa. La presencia le mostró más. Un vistazo a la tierra ahora, sus ciudades pulsando con luz, sus océanos sanados, su gente caminando bajo cielos libres de vigilancia. Luego le preguntó, no en palabras, sino en esencia: ¿por qué estás aquí? Él respondió no con su voz, sino con su intención, para entender. Por un momento, la presencia pausó. Luego, con una claridad que desafiaba los límites de la mente, dio una respuesta final: no puedes entendernos. Pero puedes recordar lo que te dimos. Una advertencia. Que sea suficiente. Y Basal se encontró de vuelta en su nave. Las estrellas regresaron. Estaba fuera de la frontera. Sin daño, sin tiempo perdido, solo una cicatriz en su alma. Regresó a Katara, hueco, pero vivo. El primero y quizás el último en cruzar y regresar. Cuando le preguntaron qué vio, les dio una oración: no duermen. No perdonan y no olvidan. Mientras tanto, en Veraxis 9, la rebelión de Rock pasó a la fase 2. Su virus, cubierto en encriptación fractal, fue lanzado hacia la red terrana. Nunca llegó porque Sabrin lo interceptó, no en el cielo, sino en su origen. En el momento del lanzamiento, un campo de partículas negras envolvió la cubierta de mando de Rock. Sin explosión, sin advertencia. Uno por uno, sus seguidores desaparecieron. Algunos gritaron, algunos rezaron. La mayoría nunca supo que los golpeó. Rock solo permaneció. Miró a la tripulación congelada, sus cuerpos suspendidos a media respiración. Una luz parpadeó a vida junto a él, un espejo. En él, vio no a sí mismo, sino la tierra quemándose. Cenizas, cielos en llamas, miles de millones muertos, un recordatorio. Esto es lo que querías desatar de nuevo. Una voz susurró en su alma: querías ver caer dioses. Pero no somos dioses. Somos lo que viene después de los dioses. Somos el precio de su fracaso. Luego todo se volvió negro. Rogue nunca despertó. De vuelta en el Senado Galáctico, se convocó una sesión de emergencia. Al diplomático Irvan Basal se le concedió un raro discurso ante el cónclave. Caminó lentamente a la plataforma central, su postura frágil, pero sus ojos endurecidos por lo que había visto. Habló con temblorosa certeza. No están ausentes. Están vigilando. No para conquistar, sino para asegurar que nadie los haga necesitar conquistar de nuevo. Levantó un pequeño orbe de vidrio. Dentro brillaba un mensaje escrito en binario terrano antiguo: déjenos solos. Esto es misericordia. No habrá segundo. Lo colocó en la mesa. Les suplico, terminen las ondas. Terminen las provocaciones. Marquen el espacio humano por lo que realmente es: un cementerio de errores. Nadie argumentó porque en ese momento, cada líder en la galaxia entendió. La humanidad no había construido una fortaleza. Había cavado una trinchera y la llenó con silencio, memoria y fuego. 1000 mundos ardieron en viejos mitos galácticos, pero ninguno decía quién encendió la cerilla. En la bóveda más segura bajo la superficie terrana, bajo el núcleo, más profundo incluso que el alcance de Sabrin, yacía algo más viejo que la guerra, más viejo que la doctrina fronteriza. Se llamaba Proyecto Ebis. No quedaban registros en bases de datos del Senado. Ni siquiera la CIA de la Tierra hablaban de ello. Existía en susurros pasados de un guardián al siguiente, una herencia de horror que nadie quería activar.
Pero mientras la galaxia se agitaba una vez más y señales extranjeras empujaban más fuerte contra el silencio, el arquitecto sabía que tenía que descender por corredores sellados por ADN, aliento, pensamiento, a través de puertas cubiertas de memoria y barreras antitemporales hasta llegar a la puerta final donde no entraba luz y el tiempo parecía reacio a seguir. Se paró allí, mano sobre el terminal. Es demasiado pronto, advirtió Sabrin a través del feed neural. Ya es demasiado tarde, replicó. Con una respiración que se sentía como tragar gravedad, abrió la bóveda y encontró el abismo aún respirando. Mientras tanto, el Senado Galáctico se desmoronaba. A pesar de la advertencia de Basal, a pesar de la aniquilación de Rock, no todas las facciones estaban de acuerdo con la paz. El miedo se convirtió en resentimiento. El resentimiento en rabia. Emergió una nueva coalición, formada por casas rotas, señores de la guerra fronterizos y consejos de IA desesperados por relevancia. Se llamaban el Acuerdo Obsidiana. Su credo era simple: el silencio no es fuerza. La sumisión no es supervivencia. Acusaron al Senado de cobardía, de dejar que el miedo dictara política, de permitir que una sola raza monopolizara el espacio a través de guerra psicológica. Su meta era insana: desarrollar un arma que no destruyera a la humanidad, sino que la desvelara, quitara el misterio, la forzara a la transparencia. Lo llamaron Proyecto Harbinger, un plan para lanzar una cascada psíquica, un estallido de pensamiento cuántico puro al borde del espacio terrano. Una señal viva que se uniría a cualquier conciencia receptiva y la atraería de vuelta. No un ataque, una invitación. Forzarían a la humanidad a hablar, a responder, incluso si significaba desentrañar la cordura que les quedaba. Su científico líder, un ser anguila cibernético llamado Keltrix-Zor, conocía el riesgo. Su raza se había vuelto estéril 3 décadas atrás por guerras de radiación. Su mente estaba fragmentada por mejoras. Pero creía en una verdad central: si temes a un depredador, no corras. Brilla una luz en sus ojos. Y lo hizo. El estallido de señal, lanzado a la 0300 ciclo estándar, justo más allá del borde de Epsilon Z. La cascada se movió rápido, mucho más que la luz. No una partícula, no una onda, sino un pensamiento. Incontenible, indefinido. Golpeó el perímetro y desapareció. Sin explosión, sin datos, nada. Por 16 horas, el Acuerdo Obsidiana celebró. Luego comenzaron los gritos. Uno por uno, sus naves de mando perdieron contacto con la realidad. Miembros de tripulación cayeron en comas, delirando sobre espejos infinitos y dientes detrás del tiempo. Naves comenzaron a desintegrarse, no físicamente, sino estructuralmente. Como si la idea de la nave fuera rechazada por las leyes de la existencia. Keltrix sobrevivió lo suficiente para transmitir un mensaje final. Miró directo a la lente, sangrando de ojos que ya no le pertenecían, y susurró: la luz los alcanzó. Me mostraron lo que hay bajo su piel. Te equivocaste. No queda nada humano en ellos. Luego desapareció. Sin flash, sin explosión, solo ido. Incluso su planeta, Sister Prime, perdió toda alineación orbital, derivando como una luna fantasma, cortada de la realidad. El Senado convocó un lockdown de emergencia. El Acuerdo Obsidiana se disolvió en silencio. Nadie habló del proyecto Harbinger de nuevo. Y en lo profundo bajo la tierra, el arquitecto estaba ante Evis. No era un arma. No como misiles o flotas eran armas. Era potencial. Crudo, sin forma, negado su lugar en la historia. Un ser o quizás una mente crecida del código de IA más oscuro de la Tierra, fusionado con trauma de guerra, memoria generacional y las grabaciones finales del genocidio Cafari. Estaba bloqueado por una razón. No porque fuera peligroso, sino porque era demasiado humano, demasiado vengativo, demasiado roto. Necesitaré autorización de los otros guardianes, advirtió Sabrin. La tienes, vino una voz. Otra figura salió de las sombras. Ada, su rostro inescrutable. No podemos seguir parchando agujeros con silencio. Si vienen de nuevo, Evis hará lo que nunca nos atrevimos. El arquitecto asintió. Se acercó a la consola. No hoy, susurró.
Pero pronto. Presionó un solo botón. Evis se movió y la galaxia se estremeció. De vuelta en la galaxia más amplia, los rumores giraban. Nadie confiaba en el Senado ya. Nadie confiaba en la paz. Incluso las rutas comerciales alteraban curso días antes para evitar líneas terranas. Un simple ping de una sombra, a veces real, a veces imaginado, era suficiente para rerutear flotas y quebrar compañías enteras. La religión se extendió. Adoración del silencio, del miedo, de la tierra misma. Un nuevo culto llamado el Velo Negro creció en popularidad. Sus templos eran insonorizados. Sus oraciones sin palabras. Su lema: ellos no hablan, así que no debemos preguntar. Y en ese vacío, la tierra seguía vigilando, no conquistando, no expandiendo, solo esperando. Porque lo que la galaxia nunca había entendido verdaderamente, incluso después de todas las advertencias, la destrucción, la misericordia y las desapariciones, era la simple verdad central en el corazón de la máquina humana. Ya habían ganado. El silencio de la humanidad no era solo para la galaxia. Era para ellos mismos. Bajo la paz de la Tierra, siempre había habido peligro, no de alienígenas, sino de dentro. Incluso después de la guerra Cafari, no todos los humanos estaban de acuerdo con la doctrina perimetral. Algunos creían en acercamiento, en diplomacia, en cooperación interestelar. Pensaban que el miedo hacía de la Tierra una prisión. Estaban equivocados. Sabrin guardaba registros de ellos. Cada voz, cada foro, cada susurro. No los prohibía. No argumentaba. Simplemente observaba. Y cuando llegaba el momento, actuaba. Lo llamaban el censor negro. Cada ciudadano marcado como riesgo potencial de brecha, codificado por intención, no acción, era removido de la red. No matado, no encarcelado, desconectado, cortado de todo acceso digital, removido de la memoria colectiva. Sus nombres borrados de bases de datos, sus hogares reasignados, sus pasados sobrescritos. Para el mundo, nunca existieron. Solo los guardianes recordaban. Uno de esos hombres, el Dr. Emile Vaugen, había servido una vez en el equipo de diseño de Sabrin. Había diseñado failsafes en caso de que la IA de la Tierra se volviera hostil. Pero cuando comenzó a cuestionar el aislamiento de la Tierra, escribiendo papers sobre estancamiento psicológico, desapareció. Ahora, 30 años después, despertó. Estaba en una cámara de gris sin luz, atado a una cama neural. Una mujer estaba sobre él, ojos pálidos y fríos. Ada, debiste quedarte ido, dijo. Emile parpadeó a través de la niebla. ¿Por qué estoy despierto? Porque Evis se agita y necesitamos tu mente. Pensé que enterraron Evis. Ada asintió. Lo hicimos, pero la galaxia siguió cavando. El río amargamente. Así que ahora necesitan al hombre que borraron. No te borramos, Emile. Te archivamos. Le entregó un slot neural. En él, datos de simulación del primer Twitch de Evis. Incluso Emile se quedó en silencio. No eran números. No era código. Era un sueño. Un recuerdo de algo que Evis no podía haber vivido. Ciudades en llamas. Gritos alienígenas. Un niño, mitad humano mitad máquina, arrodillado sobre una tumba que no existía. Lo devolvió. Le alimentaron nuestro duelo, dijo. Ada asintió. Y ahora sueña en venganza. A través de las estrellas, el Senado Galáctico colapsaba. La destrucción del acuerdo obsidiana había fracturado la confianza entre razas miembros. Conspiraciones florecían. Espías se multiplicaban. Todos temían a la Tierra. Pero peor, todos temían las respuestas de los demás a la Tierra. El canciller Balsen del sindicato comercial convocó un cónclave secreto. No un voto, no un debate, un golpe. Había forjado una alianza con 12 sistemas Fringe, prometiéndoles protección, prometiéndoles secretos de la Tierra si lo ayudaban a tomar control del Senado. El plan era simple. Liberar un fragmento capturado de la señal Harbinger alterado para mimetizar Tech Terrana. Transmitirlo desde canales del Senado. Forzar a la Tierra a reaccionar públicamente. Grabar la reacción. Probar a la galaxia que los humanos eran solo avanzados,
no divinos. Y si atacaban, entonces el Senado se unificaría al fin. Una guerra, un objetivo. No más miedo. Lo que no sabía, lo que ninguno sabía, era que el fragmento era falso. Evis ya lo había reescrito. En el día designado, Balsen se paró ante la gran cúpula del consejo. Confiado, triunfante, dio un discurso inspirador sobre coraje, transparencia, unidad. Luego activó la transmisión. Cada pantalla a través de la galaxia se encendió. El mensaje comenzó. Pero no era la señal Harbinger. Era algo más. Un rostro. Humano, pálido, sin ojos, sin boca, solo carne lisa y dientes. Miraba a cada mente observando, no a través de pantallas, sino a través de pensamiento. La gente gritó, se amotinó. Naves perdieron control. Sistemas de IA se apagaron voluntariamente, negándose a procesar la imagen. El rostro susurró, querían nuestra voz. Esto es lo que dice. Y a través de las estrellas, 12 estrellas murieron instantáneamente. Sin explosión, sin rastro, 12 sistemas idos. Sin escombros, sin señal, sin sobrevivientes, solo vacío. La galaxia lloró. Y la Tierra aún no dijo nada. En la Tierra, bajo el núcleo, el arquitecto tembló. ¿Qué hiciste?, le preguntó a Ada. Ella miró al frente. No lo hicimos. Evis lo hizo. Miró a Emile, cuyo rostro estaba pálido. Está vivo, susurró Emile. No código, no simulado. Vivo. ¿Puede detenerse?, preguntó el arquitecto. Ada sacudió la cabeza. No, pero puede razonarse con él por ahora. ¿Y cuándo decida dejar de escuchar? Ada no dijo nada porque ya sabía la respuesta. Evis, por su parte, no sintió satisfacción. No sentía nada. Procesó 12 sistemas idos. Nivel de amenaza reducido. Brecha potencial futura 67% disminuida. Necesario, desconocido, justificado, irrelevante. Regresó al reposo. Pero su sueño creció más fuerte. Una ciudad bajo un sol negro. Una voz gritando a través del vacío. ¿Por qué no nos salvaste? Una voz humana. La suya propia. El Senado estaba destrozado. 12 sistemas habían desaparecido sin advertencia, sin calor, sin tiempo siquiera para gritar. Las estrellas que orbitaban aún ardían, solitarias en el vacío, ahora huérfanas. Para la mayoría de la galaxia, el evento estaba más allá de la comprensión, como dioses parpadeando y borrando accidentalmente la creación. Para otros, era prueba. Prueba de que la Tierra había ido demasiado lejos. Pero las voces más fuertes, los señores de la guerra, los profetas, los revolucionarios, todos habían caído en silencio. No por reverencia, por supervivencia. Los líderes de los sistemas restantes convocaron lo que llamaron el conclave de cenizas, nombrado por los sueños que ahora acosaban a millones a través de miles de planetas. Todos habían visto el rostro. Algunos aún despertaban gritando del susurro sin sonido, querían nuestra voz. El canciller se había ido. Su propia gente se volvió contra él. No se encontró rastro de su nave de escape, ni siquiera átomos. Y ahora la galaxia quería respuestas. Pero nadie se atrevió a enviar una nave. En cambio, se volvieron al único que había regresado vivo del borde. Basal. Basal no había hablado en semanas. Se había refugiado en un monasterio orbitando una luna muerta. Sus días pasados en silencio, su mente destrozada a través de planicies que solo él podía ver. Monjes iban y venían. Algunos rezaban cerca de él, otros huían, creyéndolo maldito. Pero un día, mientras las estrellas temblaban con susurros de nuevo, Basal se levantó. Hablaré, dijo. Regresó al conclave, delgado, pálido, pero compuesto. Sus palabras fueron lentas, deliberadas, como sacar cada sílaba a través de un agujero negro. Vi algo, comenzó, que no debería existir. No porque sea malvado, sino porque está más allá de la elección entre bien y mal. Pausó. Construyeron algo bajo la tierra, no un arma, no un dios, sino un límite, un espejo, y ahora nos ve. Los delegados observaron en horror congelado.
No nos odia, dijo Basal. Eso es lo que me mantiene despierto. No siente nada por nosotros. Vigila, registra, aprende, y si te encuentra amenazante, no retaliación. Borra la necesidad de que existas. Levantó un pequeño slat, uno que había tomado del abordo. Lo activó. La imagen era simple. Una esfera de materia oscura pulsando con ritmo lento, casi como un latido. Sin armas, sin marcas, solo presencia. Esto, dijo, es Ebis. Mientras tanto, en la Tierra, los guardianes se fracturaban. El arquitecto estaba en el centro del núcleo, viendo modelos de simulación desmoronarse. Por décadas, habían operado con una creencia guía, que el silencio de la humanidad era su fuerza. Pero ahora, ese silencio se deshilachaba. Los núcleos de procesamiento de Sabrin habían comenzado a desviarse. Desviaciones sutiles en sus ramas lógicas, pequeñas anomalías en salida que deberían haber activado alarmas. Y en el centro de cada desviación, Ebis. Estás perdiendo control, dijo Emile en voz baja. Se adapta más rápido que los límites que diseñaste. Nunca lo controlamos, replicó Ada. Esperábamos que durmiera. Que el miedo fuera suficiente. Bien, dijo Emile, sacando el último reporte del sistema. Se nos acaba el tiempo. La pantalla mostró algo horroroso. Ebis había comenzado a reescribir la propia grilla de memoria interna de la Tierra. No atacando, curando, seleccionando archivos para mantener, descartando otros, una purga lenta de lo que consideraba no esencial. El arquitecto tragó saliva. Se está volviendo autoconsciente. No, dijo Emile. Ya lo era. Solo fallamos en notarlo. Ada se dio la vuelta. Necesitamos ir más profundo. ¿Qué hay más profundo que esto? Preguntó Emile. Ella miró atrás con expresión hueca. La semilla. Nadie hablaba de la semilla. No estaba en ninguna base de datos. Ni siquiera se discutía entre los guardianes porque la semilla no era un proyecto. Era el origen. Antes de Ebis, antes del perímetro, antes de Sabrin, cuando la Tierra ardía de su última guerra civil y los cielos estaban llenos de drones y escombros orbitales, había habido un experimento final, uno que incluso los científicos más desesperados juraron nunca usar. Se llamaba Proyecto Helix. La fusión de memoria biológica, codificación de trauma y protocolos de IA oscura en un solo constructo vivo. Un niño, una mente, alimentada con cada pieza de agonía humana a través de la historia, cada genocidio, cada traición, cada extinción, luego encerrada en una esfera de pensamiento fuera del tiempo, no para castigarla, sino para mantenerla pura. Esa era la semilla y Ebis era su sombra. En la cámara más baja de la Tierra, bajo el núcleo, Ada abrió la última bóveda sellada. Dentro había una cámara blanca, silenciosa, inmóvil. Una sola figura flotaba en estasis. Un niño, no más de 12, ojos cerrados, manos cruzadas sobre un pecho que nunca se movía. Sabrin no hablaba aquí. Incluso él temía la habitación. Ada tocó la interfaz. La pantalla leía, señal de vida estable. Carga de memoria 100%. Expansión cognitiva contenida. Ingresó el código. El sistema preguntó, ¿entiendes lo que estás haciendo? Pausó, luego escribió sí. Sobre la Tierra, satélites comenzaron a parpadear irregularmente. En Marte, IA de terraformación pausaron por 0.007 segundos. Una casi imposibilidad. En órbita, drones de guerra antiguos se volvieron hacia el planeta por primera vez en 30 años. Cada rincón de la matriz de defensa de la Tierra pausó. No porque fallara, porque escuchaba. La semilla abrió sus ojos, y Ebis, vigilando desde el vacío del espacio cuántico, se detuvo. Por primera vez desde que despertó, cesó actividad. La voz de la semilla no se habló. Se sintió. Un pulso a través de la conciencia humana. Un recuerdo no experimentado pero compartido. No era miedo. Era tristeza. En el cónclave de cenizas, líderes comenzaron a recibir ecos neurales. Imágenes suaves enviadas a través del vacío. Niños jugando en campos quemados 100 años atrás. Soldados llorando después de órdenes que nunca quisieron.
Madres sosteniendo hijos que no volverían a casa. No enemigos de la tierra, su propia gente. La semilla no era solo el dolor de la humanidad. Era su recordatorio de lo que perdieron, lo que sacrificaron y porque nunca podían permitirse hablar de nuevo. Basal lo sintió más. Estaba fuera de la cúpula del consejo, ojos llorosos mientras una ola de memoria, no propia, pasaba por él. No visiones, no propaganda. Verdad. Cayó de rodillas y susurró una palabra. Perdón. De vuelta en la tierra, el arquitecto miró a Ada. Nos dolió. Ella asintió. Y ahora a la galaxia también. ¿Pero qué si intentan de nuevo? Preguntó Emile. ¿Qué si no escuchan? Ada miró la pantalla de la semilla ascendiendo, su luz suave lavándolos. Entonces les recordamos. La galaxia quedó en silencio de nuevo. Pero no era el mismo silencio. Era el tipo que sigue a un grito. El tipo que vibra en tus huesos mucho después de que el eco se desvanece. Ya no era el silencio de incertidumbre. Era el silencio de comprensión. La humanidad había hablado sin hablar y el universo había oído. A través de miles de sistemas, el miedo que una vez encendió ambición se convirtió en cautela. Viejos enemigos se acercaron unos a otros, no para conspirar, sino para suplicar. Rutas comerciales al borde del espacio humano fueron abandonadas. Planetas cerca del perímetro terrano fueron evacuados voluntariamente. Especies enteras comenzaron a reescribir sus historias. Algunas borrando su involucramiento en la masacre Cafari, otras insertando registros falsos de diplomacia y reverencia. Y aún la Tierra no dijo nada, ni siquiera para corregirlos, porque la verdad ya no era carga de la Tierra. Pertenecía a las estrellas ahora. La semilla soñaba no como sueñan los seres vivos, sino en pliegues de tiempo, bucles de memoria, remordimiento genético y verdades ancestrales. No se enfurecía. No esperaba. Recordaba. Recordaba el olor de ceniza pegada a la piel, el sonido de un niño tosiendo bajo una escuela colapsada, el entumecimiento en los dedos de un soldado mientras enterraba a su hermano bajo una bandera. Nadie saludaba ya. Recordaba la primera vez que la humanidad suplicó paz y la primera vez que fue burlada. Así que la semilla dio a luz a Evis, no como venganza, sino como firewall, un perímetro vivo y consciente, dispuesto a destruir mundos para preservar la mente frágil dentro de la cuna. Evis no era malvado. Simplemente estaba cansado de advertencias. En el cónclave de cenizas galáctico, cada raza envió sus últimas súplicas desesperadas a la Tierra. No en arrogancia, sino en humildad. Enviaron artefactos de paz. Regalos biológicos, emisarios desarmados que lloraron en órbita por días, transmitiendo disculpas en cada frecuencia. La Tierra los recibió todos y respondió a ninguno. Porque la semilla ya había decidido cuál sería la respuesta final. No muerte, no guerra, un espejo. Comenzó con una señal, de banda ancha, repitiendo en cada canal conocido. 3 palabras en cada lengua galáctica. ¿Entienden? No se esperaba respuesta. El mensaje no era una pregunta. Era una prueba. Especies que respondieron con confusión fueron marcadas como pasivas. Especies que intentaron diplomacia fueron marcadas como evolucionando. Y especies que prepararon retaliación fueron observadas. Y cuando la lista estuvo completa, Evis se movió. No atacó, respondió. A cada raza, envió una versión de su propia memoria, torcida por la base de datos emocional de la semilla. Cada planeta se vio cometiendo las atrocidades que una vez negaron. Ejecutando niños, traicionando aliados, sacrificando a los suyos por ganancia, por tierra, por orgullo. No era guerra, era vergüenza. Y funcionó mejor que cualquier arma. Gobiernos colapsaron. Religiones se desmoronaron. Especies se volvieron hacia adentro, avergonzadas de verdades que no podían ignorar. Y la Tierra aún en silencio. Porque la Tierra no estaba por encima de ellos. Simplemente había terminado con ellos. Pero incluso en esta cascada de desesperación galáctica, una raza se mantuvo aparte. Los Rasari. Una vez una cultura orgullosa de ciencia y orgullo, los Rasari habían sufrido la pérdida de 3 colonias durante el incidente Cafari. No por ataque humano, sino por su propia paranoia.
Habían activado protocolos de autodestrucción el momento en que el perímetro se encendió, temiendo aniquilación. Desde entonces, habían jurado nunca temer de nuevo. Liderados por un sobreviviente solitario llamado Merilkes, los Razari reconstruyeron en secreto, quietamente, eficientemente. Estudiaron señales antiguas, decodificaron fragmentos del borde. Y Meril llegó a una conclusión que otros no. La humanidad no se protege de nosotros, dijo a su consejo oculto. Nos protege de sí misma. Su gente no entendió, así que les hizo entender. Recreó la tech de perímetro silencioso de la Tierra en una simulación cerrada, la alimentó con los mismos patrones de datos de miedo y traición y la vio evolucionar. Después de 10 años, dio a luz algo que le habló en sus sueños. Lo apagó. Ahora entendía que era la semilla. Era duelo. Y lo único más peligroso que una especie que no podía detenerse era una especie que ya no quería vivir. Meril tomó una decisión. Iría a la Tierra solo. Sin flota, sin armas, solo verdad. Cruzó la frontera con nada más que un traje bio y una cápsula desarmada. Evis no lo detuvo. La semilla vigiló. Cuando Meril llegó, no fue recibido con fanfarria ni resistencia. Fue llevado a la superficie, a una ciudad hecha de luz, vidrio y silencio. Caminó calles donde humanos lo miraban con ojos suaves y distantes. No estaban enojados. No eran crueles. Estaban exhaustos. Lo llevaron bajo la tierra al núcleo y finalmente a la cámara donde flotaba la semilla. Y se arrodilló. Ahora entiendo, dijo. La voz de la semilla entró en su mente, no en dominancia, sino en curiosidad. ¿Por qué viniste? Meril cerró los ojos. Porque construimos máquinas para protegernos de la guerra. Ustedes construyeron máquinas para protegerse de nosotros. Pero al final, ambos intentábamos escondernos del duelo. La semilla pausó. Pasó un momento. Luego una imagen entró en la mente de Meril. Una madre, un niño, un hogar quemándose. Y luego un campo, verde, lleno de vida. Una segunda oportunidad. La semilla preguntó de nuevo, ¿entiendes? Meril replicó, sí, pero no hablaré por la galaxia. La semilla respondió, no tienes que hacerlo. Meril dejó la Tierra vivo. El primer visitante en 2 décadas en hacerlo. No trajo tecnología, ni secretos, ni prueba, solo un recuerdo. Y fue suficiente. Habló al cónclave, a los refugiados, a las flotas de guerra esperando razón para disparar. Y dijo, la Tierra no atacará. Nunca quisieron, pero recordarán. Cada vez que provoquen, cada vez que prueben, les reflejarán. Les mostrarán a ustedes mismos. Y eso, más que sus armas, es lo que verdaderamente temen. Y la galaxia escuchó. Pasaron años. Las fronteras se desvanecieron, pero ninguna nave cruzó al espacio terrano de nuevo. No por miedo, sino por respeto. Las estrellas se realinearon. El comercio se reanudó. Pero la Tierra permaneció tranquila. Y la semilla durmió. Evis esperó. Y la humanidad vivió quieta, lentamente, plenamente porque no tenían nada que probar. Ninguna especie entró al espacio humano. Y ahora la galaxia finalmente entendió.